siempre estamos tratando de entender a las demás personas, ¿sí? Queremos saber por qué actúan como lo hacen, por qué se ríen, por qué lloran, qué los impulsa a hacer lo que hacen, por qué piensan de determinada forma, por qué creen en esto, por qué creen en aquello. Siempre estamos tratando de ver a través de los ojos de los demás. Queremos sentir a través de su piel. Queremos escuchar por medio de sus oídos. Y también queremos hablar por medio de sus palabras. Estamos tan preocupados por ver cómo viven los demás, por saber cómo viven los demás, que muchas veces nos olvidamos de vivir nosotros mismos. La numerología es una herramienta que te permite descubrirte, pero también te permite ver a otros desde una perspectiva completamente distinta, libre de prejuicios o de ideas preconcebidas. Ideas a las cuales nosotros somos muy dados. El número nos habla sin restricciones, sin temores, se expresa claramente y no le importa lo que los demás piensen. El número te desnuda completamente y te coloca en la vitrina de la vida, donde podemos ser apreciados tal y como somos. Entender esto es muy importante, porque muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por esconder o por mantener ocultas ciertas circunstancias, ciertas conductas que consideramos negativas o que consideramos que no son propias y buscamos la forma de esconderla, ¿sí? Pero cuando comenzamos a ver los números, el número, como comúnmente se dice, el número es frío, te dice lo que ve, sin importarle si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que el número tiene que decirte. Y tú puedes decir, esa actitud resuena conmigo. Las partes positivas de lo que dice ese número sí se acomodan conmigo. Las partes negativas, esas no se acomodan conmigo. ¿Sí? O sea, ese es tu deseo de reconocer y de tratar de ocultar algunas actitudes. Pero al número no le interesa, ¿sí? No le interesa lo que tú piensas, lo que tú sientas, lo que tú quieras. Él solamente te dice, esto es lo que veo de ti, ¿sí? Sí. Entonces, muchas veces la pregunta puede ser, una vez que ya te he dicho esto, en lugar de decir que quiero conocer a los demás, la pregunta tendría que ser, ¿pero por qué quiero conocer a otros? Cuando la clave reside en conocerme a mí mismo. Los esfuerzos deben ir dirigidos a entender lo que yo soy, lo que me mueve, no lo que mueve a los demás. La fragilidad del ser se encuentra precisamente contenido en esto, que siempre queremos culpar a otros de nuestros fracasos, de nuestros desamores, de nuestras incapacidades, de nuestra falta de prosperidad, de las injusticias o de cualquier cosa que nos aleje de nuestra propia responsabilidad. Siempre tratamos de encontrar un culpable fuera de nosotros, pero no somos capaces de encontrarlo en nuestro interior. Si somos engañados, decimos, él o ella me engañó. Jamás decimos, yo mismo me engañé. Si fracasamos, no aceptamos que somos responsables del fracaso. Antes, buscamos a quién culpar por ello. Sí. El entendimiento de las cosas reside en entendernos a nosotros mismos. Lo curioso de todo esto es que muchas veces
nos envolvemos en el velo de la falsa espiritualidad, queriendo llenarnos de frases positivas, iluminando nuestro rostro con una falsa sonrisa o llenando nuestra boca de oraciones vacías, mientras dejamos nuestro corazón vacío y permitimos que nuestra mente transite esta vida llena de incertidumbres y de temores. Esto no es entendernos. Esto es tratar que otros crean que nos entendemos. Es tratar que otras personas crean que nosotros sabemos de qué hablamos, que nosotros sabemos qué es lo que hacemos o que estamos a otro nivel espiritual. Entendernos es saber que somos frágiles, débiles y perfectibles. Es saber que a diario fallamos y que diariamente estamos en un proceso de aprender y comprender. Entendernos es saber que somos vulnerables e incapaces, es saber que somos seres finitos y llenos de imperfecciones, pero sobre todo, entendernos es aprender a vivir todas nuestras debilidades en lugar de tratar de disfrazarlas de fortaleza. Entendernos es amar aunque nos odien, entendiendo que el odio nace de la falta del entendimiento propio. Entendernos es dar, aun cuando otros prefieren reservarse las cosas para sí, entendiendo que el egoísmo nace de la falta del entendimiento propio. Entendimiento es entender que primero debemos de juzgarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. ¿Sí? Al final de cuentas, hay preguntas que tenemos que hacernos y esas preguntas tendrían que ser: ¿qué me envuelve? ¿Qué me motiva? Y una vez que yo entiendo esas dos preguntas, entonces necesito hacerme preguntas más trascendentes en la vida, ¿sí? Esas preguntas trascendentes son, perdón, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Si somos capaces de responder estas preguntas, entonces encontraremos la vía que nos es necesaria para ser felices. Desde esta perspectiva, la pregunta que yo te hago a ti es la siguiente: ¿te es útil la numerología? ¿O te puede ser útil la numerología? Esa es la clave, ¿no? A partir de que tú comiences a conocerte a ti, empiezas a hacer el trabajo más importante de tu vida. Empiezas realmente a conocer a los demás. A veces, te digo, nos preocupamos tanto por conocer a otros y nos olvidamos de conocernos a nosotros. Pero no nos damos cuenta que cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo de conocernos a nosotros mismos, realmente ese trabajo nos va a permitir conocer a otros. Eso a veces no lo logramos entender, ¿sí? Y es lo maravilloso del autoconocimiento, que en la medida en que tú te vas conociendo a los demás, ¿sí? En la medida que tú te vas conociendo, vas descubriendo otras personas, ¿sí? Y muchas veces eso no lo logramos ver, muchas veces eso no lo logramos entender. Y a veces perdemos tanto tiempo en tratar de ver a otras personas en lugar de vernos a nosotros mismos. Pero bueno, entonces, pues qué bueno que esta parte te queda clara. Entonces vamos a continuar. Ya cuando ya entendemos que nosotros somos la clave de todo esto y comenzamos a buscar la forma de descubrir qué es lo que está contenido dentro de nosotros, empezamos a ver a los números y los números nos muestran vibraciones. Entonces comenzamos a entender que
somos número. Y la numerología tiene mucha importancia para que en ese trayecto, en ese camino de autoconocimiento que nosotros vamos a empezar a caminar, no hagamos interpretaciones sin tener en cuenta los números que nos conforman, ya que si nosotros no aprendemos a ver todos esos números, ya que si nosotros no aprendemos a ver los aspectos numéricos que están contenidos en nosotros, podemos perder de vista aspectos importantes en el desarrollo espiritual y personal. Y ojo, no quiere decir que si yo no conozco mis números, no voy a desarrollarme espiritualmente, no voy a crecer, no voy a avanzar. No, porque uno va a avanzar en la vida independientemente si conozca o no conozca la numerología, independientemente si conozca o no conozca esta o aquella disciplina espiritual, uno sigue transitando. Lo que sucede es que si tú conoces la numerología, entonces tú te haces consciente de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que conocer, de lo que tienes que trabajar. Y esa es la gran diferencia. Tú empiezas a ver tu mapa y te empiezas a dar cuenta, empiezas a tener esas migajitas de pan en el camino que te dicen por dónde te puedes mover, por dónde puedes ir y por dónde puedes avanzar de forma eficaz. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, nosotros debemos enfocarnos en encontrar esos aspectos numéricos que son esas migajitas de pan, para que una vez que nosotros estemos en conocimiento de ellos, esos números, aprender a conjugarlos y que nos revelen información unificada o sintetizada que nos permita entender en forma general lo que necesitamos entender de nosotros, pero también cuando ya comencemos a tratar de estudiar a otras personas, nos permitan entender a las personas que estamos analizando. A lo largo de este curso, estaremos abordando aspectos importantes en la elaboración de una carta numerológica. Algunos de estos aspectos son los más significativos para entender la personalidad del individuo. Otros estarán enfocados en entender aspectos que permanecen ocultos a simple vista y por lo tanto requieren de un análisis más profundo para entender qué motiva esas situaciones. El individuo, desde el punto de vista numerológico, está conformado por distintas vibraciones. Por ejemplo, el sendero de vida es la vibración gobernante del individuo. La personalidad externa, la vía del destino, la expresión del alma, nos ayudan a entender lo que conforma al individuo y lo hace ser quien es. Mientras que el año personal, los cuatrimestres, el día personal, nos muestran la forma en que las vibraciones numéricas se mueven a lo largo de un periodo de tiempo. Algunos le llaman a esto último que vimos y que te mencioné, tránsito o numerología predictiva. Más adelante en el curso también vamos a estar viendo temas como el número faltante, el número de la fuerza, y estos números nos permiten acceder a aspectos que muchas veces no consideramos o que no logramos entender, ya que son aspectos que muchas veces están ocultos. Pero cuando nosotros ya veamos estos aspectos, vamos a poder entender números que funcionan con nosotros o se activan en nosotros y nos dan fortaleza para afrontar nuestra vida, o que nos pueden ayudar o nos pueden aportar nuevas habilidades en determinado momento o tiempo de nuestra vida. Muchas veces no logramos ver estos números a simple vista porque no son tan obvios o porque no aparecen en la carta. Y
al no aparecer en la carta, a veces no somos conscientes de que nos poseemos. Y otra vez vuelvo a lo mismo que te comentaba hace un ratito. El hecho de que no los veamos no quiere decir que no tenemos esas cualidades de ese número, ¿sí? Porque no las vamos a desarrollar. Lo que pasa es que al no verlas, no somos capaces de prever cómo trabajar ese número. Pero una vez que lo miramos, entonces ya tenemos la capacidad de ver habilidades, de trabajar en habilidades. Y cuando descubrimos ese número, entonces muchas veces decimos, ah, por eso actúo de determinada forma, ah, por eso hago esto, ah, por eso pienso aquello. Y empiezas a ver y empiezas a entender y empiezas a darte cuenta en qué forma puedes trabajar, ¿sí? Nuestro estudio también nos va a llevar a ver la fecha de nacimiento en su aspecto principal. No vamos a ahondar mucho en ella, ¿sí? En los aspectos más profundos, pero te digo, para que lo entiendas, que en tu fecha de nacimiento puedes ver, por ejemplo, el karma que está contenido en tu mes, puedes ver la esencia que está contenido en tu día de nacimiento, puedes ver las vidas pasadas que se obtiene al sumar los 4 números de tu año, o puedes ver el número de la fortaleza que está contenido en los últimos 2 dígitos de tu año, ¿no? Puede ser que si tú ya has leído numerología o que si tú ya hayas estudiado, visto en la red o como tú gustes, algunos ejemplos o algunos nombres de los que yo voy a manejar aquí te van a resultar familiares. Sin embargo, en su mayoría yo creo que te vas a llevar una sorpresa porque muchos nombres no te van a ser tan familiares o tan comunes. Algunos aspectos de la numerología que nosotros vamos a explorar van a ser poco convencionales y se van a despegar un poco de las demás escuelas. Si tú ya leíste numerología de Omkin Kay, que es la que comúnmente muchos leen, o libros de Connie Méndez, libros de numerología evolutiva, si tú ya has explorado este mundo, tal vez puedes sentirte confundida al momento de que ves diferencias entre un método y otro método, entre un numerólogo y otro numerólogo. Sí existen discrepancias y sí existen diferencias, ¿sí? Porque cada quien tiene una forma de trabajar y entender la numerología, porque cada quien tiene una forma de desarrollar su propio. Sin embargo, en esencia, la numerología siempre es la misma, ¿ok? Yo lo que te voy a pedir es que te permitas caminar este sendero conmigo y que me permitas enseñarte un método en el que voy a tratar de mostrarte la forma en que yo interpreto y que me ha dado resultado en las consultas que realizo. Antes de seguir, eh, tomaremos en cuenta lo que ya te había comentado. Para entender las cosas desde el punto de vista numerológico. Nuestra constitución numérica eh, debemos de visualizarla, ya que existen un sinnúmero de características numéricas y a medida que nosotros vamos a ir explorando la carta, vamos a ir identificando más y más números claves, como si fueran pequeñas piezas de un rompecabezas. Y sin embargo, el centro de una lectura involucra unos cuantos elementos que nos van a explicar claramente la esencia, la dirección, las fortalezas, las debilidades, el potencial y las claves de desarrollo. Y por esto vamos a dejar de momento las demás características numéricas de lado para un análisis posterior y más profundo que nos va a permitir ahondar en la persona.
nos vamos a mover en 5 bloques o cimientos que nos van a dar la personalidad espiritual que poseemos. ¿Cuáles son? El sendero de vida, la motivación, el reflejo, la vía y la máscara. Estos son los aspectos que vamos a estar trabajando en esta primera parte del curso.